El ronquido irregular del motor resonó por la avenida de los Naranjos como un grito de auxilio mecánico. Gabriel levantó la cabeza del banco donde organizaba tornillos oxidados. Sus 12 años de edad no impidieron que sus oídos entrenados identificaran inmediatamente el problema. El sonido venía de lejos, pero se acercaba rápidamente, intercalado por ahogos que delataban una falla en el sistema de inyección. «Papá, un coche con problemas viene en nuestra dirección», anunció el niño, limpiándose las manos sucias de grasa en un paño ya bastante usado. Sus ropas remendadas contrastaban con la precisión de sus movimientos mientras guardaba las herramientas con el cuidado de quien aprendió desde temprano que cada objeto tenía su valor y su lugar. Carlos emergió de debajo de un bocho azul descolorido, el sudor escurriéndole por la frente morena. A sus 42 años, cargaba a sus espaldas la responsabilidad de mantener a su hijo y de mantener viva la pequeña cochera heredada de su propio padre. Sus manos curtidas sostenían una llave inglesa como extensión natural de sus brazos, y sus ojos, cansados pero determinados, se volvieron hacia la calle. «¿Qué tipo de problema crees que es, Gabriel?» El niño cerró los ojos por un instante, concentrándose en el sonido que se aproximaba. Era un hábito que había desarrollado en los últimos 5 años, desde que comenzó a frecuentar la cochera diariamente después de la escuela pública del barrio. Carlos siempre lo incentivaba a diagnosticar por los sonidos, una habilidad rara que no todos los mecánicos experimentados poseían. Inyector de combustible obstruido, probablemente el del segundo cilindro. Y por el ruido de la correa, debe tener un problema en el alternador también, respondió Gabriel con la confianza de quien jamás había errado un diagnóstico. El rugido del motor se intensificó, y entonces ambos vieron al causante del alboroto, un Rolls-Royce plateado que más parecía una joya sobre ruedas deslizándose por la pista. El contraste con el escenario alrededor era chocante. La avenida de los Naranjos, que cruzaba el barrio obrero de la periferia de Valparaíso, nunca había recibido la visita de un vehículo que costaba más que todas las casas de la cuadra juntas. El coche de lujo redujo la velocidad, sus ocupantes claramente perdidos en territorio desconocido. A través de los cristales oscuros era posible vislumbrar siluetas de personas que parecían tan fuera de lugar como el propio vehículo. El motor tosió una última vez antes de dar señales claras de que no aguantaría mucho más. «Va a parar justo aquí enfrente», murmuró Gabriel, como si estuviera viendo una predicción cumplirse. Y fue exactamente lo que sucedió. El Rolls-Royce se deslizó hasta la entrada de la cochera San Jorge Mecánica, el pequeño establecimiento que Carlos había bautizado en homenaje al santo de su devoción. El motor dio 3 ahogos dramáticos y se silenció completamente, como un gigante dormido que finalmente sucumbió al cansancio. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido del tráfico que comenzaba a acumularse. Otros conductores tocaban la bocina impacientes. Algunos curiosos disminuían la velocidad para observar la escena inusual, y pequeñas multitudes comenzaban a formarse en las aceras. Era como si un alienígena hubiera aterrizado en medio de la realidad cotidiana de aquellas personas sencillas. La puerta del conductor se abrió, revelando a un hombre uniformado que parecía más un soldado al servicio de la realeza que un simple chofer. Sus movimientos eran precisos y respetuosos mientras caminaba hasta la puerta trasera derecha, esperando instrucciones del interior del vehículo. Carlos se limpió las manos en su camisa ya sucia y caminó hacia el coche, seguido de cerca por Gabriel. El niño sentía una mezcla de curiosidad y ansiedad, como si supiera instintivamente que aquel momento marcaría un cambio significativo en sus vidas. Sus pies descalzos tocaron la acera caliente y él se ajustó la camiseta agujereada en el hombro izquierdo, un gesto inconsciente de quien intentaba presentarse de la mejor forma posible. La puerta trasera finalmente se abrió, y de su interior emergió un hombre que parecía haber salido de las páginas de una revista de negocios. Leonardo Mendoza tenía unos 50 años, cabellos canosos perfectamente peinados, y vestía un traje que probablemente costaba más que la renta anual de Carlos. Sus ojos azules recorrieron el ambiente con una mezcla de desconfianza y desesperación controlada. Detrás de él,
Una joven de aproximadamente 16 años desembarcó con la gracia de quien estaba acostumbrada a ser observada. Isabela Mendoza usaba un vestido sencillo pero claramente caro, y sus cabellos largos y oscuros enmarcaban un rostro que expresaba curiosidad genuina por el ambiente desconocido. A diferencia de su padre, ella observaba todo alrededor con los ojos brillantes de quien descubría un mundo nuevo. «Buenas tardes», dijo Leonardo, su voz cargada de un acento educado que delataba años de estudios en escuelas caras. «Nuestro vehículo presentó una falla mecánica. ¿Podrían informarnos dónde se encuentra la cochera más cercana?» Carlos sonrió con la paciencia de quien ya había pasado por situaciones embarazosas con clientes de diferentes clases sociales. Señaló discretamente el letrero descolorido sobre sus cabezas, donde se leía San Jorge Mecánica, en letras rojas que ya habían conocido días mejores. «Señor, ya está en la cochera más cercana», respondió Carlos con educación respetuosa. «Soy Carlos, y este es mi hijo Gabriel. Podemos echar un vistazo al problema de su coche, si quiere». El empresario miró alrededor como si estuviera viendo el lugar por primera vez. La cochera era pequeña y humilde, con 2 bahías cubiertas por un techo de zinc que mostraba señales de óxido. Herramientas antiguas pero bien cuidadas estaban organizadas en los bancos, y el suelo de cemento manchado de aceite contaba la historia de décadas de trabajo honesto. En la esquina, una pequeña mesa de madera sostenía un colador de café y algunas tazas desparejadas, creando un ambiente acogedor a pesar de la simplicidad. «No tenemos mucho tiempo», dijo Leonardo consultando un reloj que brillaba discretamente en su muñeca. «Tenemos un compromiso muy importante en 2 horas. ¿Podrían resolverlo rápidamente?» Gabriel dio un paso adelante, sus manos pequeñas pero confiadas, acercándose al capó del Rolls Royce. «¿Puedo echar un vistazo primero? Solo para asegurarme de lo que es». Leonardo dudó, claramente incómodo con la idea de entregar su vehículo millonario a los cuidados de un niño sucio de grasa. Isabela, sin embargo, tocó suavemente el brazo de su padre y le susurró algo al oído. La expresión del empresario se suavizó ligeramente. «¿Entiendes de coches?», preguntó Leonardo directamente a Gabriel, su voz mezclando escepticismo con una pizca de curiosidad. «Desde los 7 años», respondió el niño con simplicidad. «Mi padre me enseñó que cada motor tiene su personalidad. Solo hay que aprender a escuchar». Carlos sintió un orgullo familiar crecer en su pecho. Gabriel siempre había demostrado un talento natural para la mecánica que iba mucho más allá de su edad. Era como si el niño consiguiera ver a través del metal y comprender exactamente dónde estaba el problema. Clientes antiguos ya se habían acostumbrado a buscar específicamente la opinión del muchacho, aun sabiendo que Carlos era quien realizaba las reparaciones. «Puede abrir el capó», dijo Gabriel, dirigiéndose al chofer uniformado que aún esperaba instrucciones. El hombre miró a Leonardo, quien, después de algunos segundos de duda, hizo un gesto afirmativo con la cabeza. El capó se levantó revelando un motor que parecía una obra de arte mecánica. Cada componente brillaba como si acabara de salir de fábrica, y la organización interna era un ejemplo de ingeniería de precisión. Gabriel se acercó sin tocar nada, sus ojos recorriendo cada detalle con la atención de un detective analizando pistas. Inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera conversando silenciosamente con el motor. Carlos observaba orgulloso, sabiendo que su hijo estaba usando todos los conocimientos absorbidos a lo largo de los años. «El problema está en el inyector de combustible del segundo cilindro», anunció Gabriel después de unos minutos de análisis. «Debe haber pasado por alguna estación que vende combustible adulterado. Además, la correa del alternador está empezando a dar señales de desgaste». Leonardo frunció el ceño. La precisión del diagnóstico lo sorprendió, pero aún mantenía reservas sobre entregar su vehículo a los cuidados de aquella dupla improvisada. «¿Cómo puedes estar seguro sin siquiera encender el motor?», cuestionó el empresario. Gabriel sonrió con la inocencia de quien estaba acostumbrado a probar sus conocimientos. «Puedo mostrárselo, si quiere». Sin esperar respuesta, el niño pidió a Leonardo que encendiera el motor. El Rolls Royce tosió algunas veces antes de arrancar, y entonces Gabriel comenzó a señalar diferentes partes del motor
mientras explicaba cada síntoma que escuchaba. Su voz era clara y didáctica, como si estuviera dando una clase a compañeros de escuela. ¿Escucha este ruido aquí? Es el inyector de combustible fallando. ¿Y este chirrido sutil? Es la correa pidiendo ser cambiada antes de que se rompa en medio de la carretera. Isabela se acercó interesada, sus ojos brillando con una curiosidad que su padre no conseguía comprender completamente. La chica hacía preguntas inteligentes sobre el funcionamiento del motor, demostrando un interés genuino que sorprendió tanto a Gabriel como a Carlos. ¿Cuánto tiempo necesitarían para resolver esto?, preguntó Leonardo, su urgencia volviéndose más evidente. Carlos hizo algunos cálculos mentales. Tenía las piezas necesarias en stock, pero trabajar en un vehículo de aquel valor exigiría un cuidado redoblado. Gabriel, sin embargo, ya había mentalmente desmontado y vuelto a montar el motor entero. 2 horas y media, dijo Carlos, pero sería mejor dejar el coche aquí y... 1 hora y 15 minutos, interrumpió Gabriel suavemente. Si no le importa esperar aquí, puedo resolverlo todo en ese tiempo. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Leonardo miraba al niño como si estuviera tratando de descifrar un enigma. La confianza en la voz de Gabriel era impresionante para alguien de su edad, pero el empresario aún luchaba contra sus propias reservas. Gabriel, murmuró Carlos en tono de advertencia. 1 hora y 15 minutos era un tiempo extremadamente osado, incluso para alguien con la habilidad de su hijo. Puedo hacerlo, papá. Sé exactamente dónde está el problema y cómo resolverlo. La multitud de curiosos había crecido considerablemente. Vecinos se acumulaban en las aceras, susurrando entre sí sobre la presencia inusual de tanta riqueza en su humilde barrio. Algunos niños señalaban el coche brillante como si estuvieran viendo un dragón de verdad, mientras adultos comentaban sobre los valores involucrados en aquella máquina sobre ruedas. Doña Carmen, la vecina que vivía en la casa contigua a la cochera, apareció en la puerta de su residencia llevando una bandeja con café fresco y galletas caseras. Sus 70 y tantos años no le impedían demostrar la hospitalidad típica de personas sencillas cuando recibían visitas inesperadas. «Les traje un cafecito, señores», anunció ella con una sonrisa acogedora. «Debe ser cansador viajar con este sol». Leonardo dudó nuevamente, claramente fuera de su zona de confort. Estaba acostumbrado a cafés servidos en tazas de porcelana fina en oficinas refrigeradas, no a gestos espontáneos de hospitalidad en aceras calientes. Isabela, una vez más, fue quien rompió la tensión, aceptando graciosamente la oferta. «Muchas gracias, señora. Hace mucho calor, de verdad». Gabriel observaba toda la interacción con ojos atentos. Podía percibir la incomodidad del empresario, pero también notaba algo más profundo en sus ojos. Había una tristeza antigua allí, como si Leonardo cargara un peso invisible que ni toda su riqueza conseguía aliviar. «Entonces, señor Leonardo», dijo Gabriel, usando el nombre que había escuchado a Isabela pronunciar, «¿qué decide? Puedo empezar ahora mismo». El empresario miró su reloj, luego a su hijo, luego a la pequeña cochera que desafiaba todas sus expectativas sobre competencia profesional. El tráfico continuaba atascado alrededor del Rolls-Royce, creando una presión adicional para una decisión rápida. «¿Y si algo sale mal?», preguntó Leonardo, sus palabras cargadas de una vulnerabilidad que sorprendió incluso a Isabela. Carlos dio un paso adelante, colocando la mano en el hombro de su hijo. «Señor, yo me responsabilizo por el trabajo de Gabriel. Si hay cualquier problema, asumo totalmente las consecuencias». La valentía en la voz de Carlos resonó por la cochera como una promesa solemne. Gabriel sintió el peso de la confianza paterna y, simultáneamente, la responsabilidad de estar a la altura de aquella confianza. Era un momento que definiría no solo el destino del Rolls-Royce, sino quizás el futuro de toda su familia. El empresario miró una última vez su reloj, luego los ojos determinados del niño, que se ofrecía a resolver sus problemas. Había algo en aquel muchacho que despertaba una sensación familiar, un recuerdo distante que él prefería mantener enterrado. Pero la urgencia del momento no permitía dudas prolongadas. «Está bien», dijo Leonardo finalmente. 1 hora y 15 minutos. «Pero me quedaré aquí observando cada movimiento».
Gabriel sonrió con la alegría pura de quien acababa de recibir permiso para hacer aquello que más amaba en el mundo. Sus manos pequeñas se dirigieron a la caja de herramientas de Carlos, eligiendo cada instrumento con la precisión de un cirujano, preparando una operación delicada. Las manos pequeñas de Gabriel se movían con una precisión que desafiaba su edad. Cada movimiento era calculado, cada herramienta elegida con un propósito específico. Leonardo observaba fascinado mientras el niño desmontaba partes del motor como si estuviera siguiendo un mapa mental que solo él podía ver. «Isabela, ¿puedes pasarme ese destornillador pequeño?», pidió Gabriel sin desviar los ojos del motor, indicando el banco donde Carlos había organizado las herramientas. La joven se acercó interesada, sus ojos brillando con curiosidad genuina. «¿Este de aquí?» «Exacto, gracias». Isabela permaneció cerca, haciendo preguntas sobre cada procedimiento. Sus indagaciones eran inteligentes y demostraban un interés que iba mucho más allá de la simple curiosidad del momento. Gabriel explicaba pacientemente, satisfecho de tener a alguien de su edad demostrando interés real por la mecánica. «¿Por qué elegiste esa herramienta específica?», preguntó ella, observando a Gabriel ajustar un componente microscópico. «Cada tornillo tiene su tamaño ideal de llave», respondió Gabriel, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Si usas una herramienta más grande, puedes dañar la rosca. Si usas una más pequeña, no consigues hacer fuerza suficiente». Leonardo escuchaba la conversación con sentimientos contradictorios. La desenvoltura técnica del niño lo impresionaba, pero la cercanía entre Gabriel y su hija despertaba una incomodidad que él no conseguía nombrar completamente. Había algo en la pasión de Isabela por aquel mundo mecánico que lo incomodaba profundamente. Carlos preparaba café fresco, un hábito que mantenía siempre que recibía clientes en la cochera. El aroma se extendía por el ambiente, creando una atmósfera acogedora que contrastaba con la tensión del momento. Doña Carmen había regresado a su casa, pero había dejado las galletas caseras que ahora eran apreciadas discretamente por Isabela. «¿Cuánto tiempo estudias mecánica?», preguntó Leonardo directamente a Gabriel, su voz cargada de una curiosidad que intentaba disimular. Gabriel sonrió sin dejar de trabajar. «Desde siempre, en realidad. Mi padre dice que cuando yo tenía 3 años, ya me metía debajo de los coches intentando imitar sus movimientos. A los 7 años, empecé a ayudar de verdad». «¿Y la escuela? ¿Cómo concilias estudios con trabajo?». «Estudio por la noche en la escuela pública del barrio», explicó Gabriel, removiendo cuidadosamente el inyector de combustible defectuoso. «Por la mañana, ayudo a mi padre aquí. Por la tarde, hago las tareas de casa y estudio para los exámenes». Leonardo procesó la información en silencio. La dedicación del niño era impresionante, pero también revelaba una realidad de vida que el empresario apenas conseguía comprender. En su mundo, niños de la edad de Gabriel frecuentaban escuelas privadas caras, practicaban deportes sofisticados y se preocupaban solo por las notas y actividades extracurriculares. ¿Tienes sueños? ¿Cosas que te gustaría hacer en el futuro?», preguntó Isabela, genuinamente interesada. Los ojos de Gabriel brillaron con una intensidad que sorprendió a todos los presentes. «Quiero estudiar ingeniería mecánica. Sueño con diseñar motores más eficientes, que contaminen menos y consuman menos combustible». La pasión en la voz del niño resonó por la cochera como una declaración de propósito. Carlos sonrió orgulloso, sabiendo que había plantado aquella semilla de ambición en el corazón de su hijo desde muy temprano. Leonardo, por su parte, sintió algo removerse profundamente en su pecho, una sensación que hacía mucho tiempo intentaba mantener enterrada. «Ingeniería es una carrera cara», comentó Leonardo, sus palabras saliendo más ásperas de lo que pretendía. Gabriel dejó de trabajar por un instante, sus ojos encontrando los del empresario. «Lo sé, señor. Por eso estudio mucho. Necesito conseguir una beca de estudios integral». La determinación en la voz del niño silenció a Leonardo temporalmente. Había algo en aquellas palabras que lo transportaba a recuerdos antiguos, tiempos en que los sueños parecían posibles y el futuro brillaba con promesas no cumplidas. Carlos se acercó llevando tazas de café humeante.
Gabriel siempre fue el primero de la clase, dijo con orgullo paterno. Todos los profesores dicen que nunca vieron a un niño tan dedicado. ¿Y por qué mecánica?, insistió Leonardo, como si necesitara entender el origen de aquella pasión. Gabriel volvió al trabajo, sus manos ahora instalando el nuevo inyector de combustible con movimientos fluidos. Porque la mecánica se trata de resolver problemas. Cada motor que se rompe es como un rompecabezas que necesita ser armado. Y cuando consigues hacerlo funcionar de nuevo, es como si le hubieras dado nueva vida a algo. Isabela observaba fascinada los movimientos precisos del niño. Había una elegancia casi artística en la forma en que Gabriel manejaba las herramientas, como si cada gesto fuera parte de una danza coreografiada por la experiencia y el talento natural. ¿Puedo intentar hacer algo?, preguntó ella impulsivamente. Leonardo se sobresaltó. Isabela, vas a ensuciarte la ropa. No hay problema, papá. Es solo ropa. Gabriel miró a Carlos, quien hizo un gesto de aprobación. Puedes ayudarme a cambiar la correa del alternador. Es bastante simple. Leonardo observó con creciente incomodidad mientras su hija se inclinaba sobre el motor al lado de Gabriel. Las manos delicadas de ella, acostumbradas a pianos y libros, ahora sostenían herramientas y se ensuciaban de grasa. Era como si estuviera presenciando a su hija descubrir un mundo que él prefería mantener distante. ¿Así?, preguntó Isabela, siguiendo las instrucciones de Gabriel. Perfecto. Ahora tira despacio para no forzar mucho. La correa nueva se deslizó en su lugar con facilidad, e Isabela sonrió con satisfacción genuina. Gabriel le devolvió la sonrisa, satisfecho de haber encontrado a alguien que compartía su entusiasmo por la mecánica, aunque fuera temporalmente. Faltan 20 minutos, anunció Carlos consultando el reloj en la pared de la cochera. Gabriel asintió confiado. Ya estoy terminando. Solo necesito probar si todo está funcionando perfectamente. Se limpió las manos en un paño y se dirigió al asiento del conductor. Leonardo se tensó involuntariamente cuando vio al niño sucio de grasa acercarse al interior prístino de su vehículo, pero no dijo nada. Gabriel giró la llave y el motor respondió inmediatamente con un ronroneo suave y potente. El sonido era completamente diferente de los ruidos irregulares de antes. Ahora el Rolls-Royce susurraba como un felino satisfecho. «Impresionante», murmuró Leonardo, genuinamente sorprendido. Gabriel aceleró suavemente algunas veces, escuchando atentamente cada matiz del motor. Sus oídos entrenados captaban detalles que pasarían desapercibidos para la mayoría de las personas. Después de unos minutos de pruebas, apagó el vehículo y salió satisfecho. «Listo, señor Leonardo. El motor está funcionando perfectamente ahora. No tendrá más problemas». Leonardo consultó su reloj y constató que Gabriel había cumplido exactamente el tiempo prometido. 1 hora y 15 minutos, ni un minuto más. La precisión era impresionante, especialmente viniendo de un niño. «¿Cuánto le debo?», preguntó el empresario sacando la cartera del bolsillo interior de su saco. Carlos dudó. El trabajo en un vehículo de aquel valor merecía un precio justo, pero él sabía que su clientela habitual jamás podría pagar los valores que un Rolls-Royce justificaría. Gabriel, percibiendo la duda de su padre, dio un paso adelante. 100 pesos por el inyector de combustible y 50 por la correa más 50 por la mano de obra, dijo el niño con simplicidad. 200 pesos en total. Leonardo miró al niño como si estuviera viendo un alienígena. En cualquier cochera especializada en coches de lujo, aquel servicio costaría al menos 10 veces más. La honestidad de aquella familia lo desconcertaba completamente. «Esto es muy poco», dijo Leonardo, sacando algunos billetes de la cartera. «Un trabajo de este nivel vale mucho más». Le extendió 500 pesos a Carlos, quien dudó en aceptarlos. Gabriel, sin embargo, los rechazó educadamente. «No necesita pagar más. Cobramos un precio justo, no queremos aprovecharnos de nadie». La integridad de aquellas palabras resonó por el ambiente como un eco de valores que Leonardo había olvidado hacía mucho tiempo. En su mundo de negocios, era común inflar precios y aprovechar oportunidades. La honestidad simple de aquella dupla lo dejaba simultáneamente impresionado e incómodo. Mientras tanto,
Algunos vecinos habían comenzado a filmar la escena con sus teléfonos celulares. La imagen de un niño sucio de grasa reparando un Rolls Royce en la periferia de Valparaíso era demasiado poderosa para ser ignorada. Las redes sociales ya comenzaban a bullir con videos y comentarios sobre el niño prodigio de la mecánica. Isabela percibió el interés de los transeúntes y sugirió a su padre que debían marcharse pronto. Leonardo asintió, pero antes de entrar en el coche, miró directamente a Gabriel. «Dijiste que sueñas con estudiar ingeniería, ¿verdad?» «Sí, señor». «¿Y si te dijera que conozco a personas que podrían ayudarte con eso?» Gabriel sintió el corazón acelerarse, pero mantuvo la compostura. «Le estaría muy agradecido, señor, pero no quiero caridad. Prefiero conquistar las cosas con mi propio esfuerzo». Leonardo sonrió por primera vez desde que había llegado. Había algo en aquella respuesta que despertaba un respeto genuino. «No es caridad, Gabriel. Es reconocimiento de talento». Le extendió una tarjeta de visita al niño. «Esta es mi tarjeta. Si estás interesado en conocer algunas oportunidades, llámame mañana». Gabriel aceptó la tarjeta con reverencia, leyendo el nombre grabado en letras doradas. Leonardo Mendoza, presidente, Mendoza Industrias. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de que acababa de reparar el coche de uno de los empresarios más importantes del país. «Gracias, señor Mendoza». «Le llamaré, sí». Leonardo e Isabela entraron en el Rolls Royce, que ahora funcionaba perfectamente. Antes de partir, Isabela bajó el cristal de la ventana. «Gabriel, fue muy divertido aprender contigo hoy. Espero verte de nuevo pronto». El niño saludó con la mano mientras el coche se alejaba, dejando atrás solo el eco de un motor funcionando perfectamente y el aroma persistente de riqueza mezclado con simplicidad. Carlos colocó el brazo alrededor de los hombros de su hijo. «Estuviste increíble hoy, Gabriel. Estoy muy orgulloso». «Papá, ¿crees que hablaba en serio sobre ayudarme con la ingeniería?» Carlos miró la tarjeta en la mano de su hijo. «Creo que ustedes dos se encontrarán muchas veces más, hijo. Tengo la impresión de que esta fue solo la primera de muchas sorpresas». Mientras padre e hijo organizaban las herramientas y limpiaban la cochera, ninguno de los dos imaginaba que los videos grabados por los vecinos ya estaban viralizándose en Internet. La historia del niño prodigio, que había reparado un Rolls Royce en una humilde cochera, se estaba extendiendo por las redes sociales más rápido de lo que ellos podrían imaginar. Doña Carmen apareció nuevamente, esta vez llevando 2 platos con comida casera. «Les traje una vianda. Después de una tarde así deben tener hambre». Gabriel sonrió agradecido. Así funcionaba su comunidad, personas sencillas cuidando unas de otras con gestos pequeños pero significativos. Mientras saboreaba la comida condimentada con cariño, él sostenía firmemente la tarjeta de Leonardo, sintiendo que aquel pequeño rectángulo de papel representaba la primera pieza de un rompecabezas mucho mayor en el que su vida estaba a punto de convertirse. El sol comenzaba a ponerse sobre la avenida de los Naranjos, pintando el cielo con tonos anaranjados que se reflejaban en las ventanas de las casas sencillas. Gabriel guardó la tarjeta en el bolsillo de su camisa y ayudó a su padre a cerrar la cochera, sin saber que en ese exacto momento miles de personas estaban viendo y compartiendo videos de su extraordinaria actuación. El teléfono de la cochera sonó temprano a la mañana siguiente, interrumpiendo el ritual matutino del café recién colado. Gabriel casi derrama la taza al reconocer la voz al otro lado de la línea. «Gabriel, aquí es Leonardo Mendoza. Espero no estar llamando muy temprano». «No, señor, justamente estaba pensando en llamarle hoy». «Excelente. ¿Tendrías tiempo para almorzar conmigo hoy? Me gustaría conversar sobre una propuesta que puede interesarles a ti y a tu padre». Gabriel sintió el estómago contraerse de nerviosismo. «Claro, señor Mendoza, ¿a qué hora?» «Mediodía en el restaurante del Hotel Ibis. ¿Lo conoces?» Gabriel tragó saliva. El Hotel Ibis quedaba en la zona noble de Valparaíso, un mundo completamente diferente de su barrio. «Sí, señor, encontraré el lugar». Después de colgar, Gabriel le contó todo a Carlos, quien escuchó en silencio mientras organizaba las herramientas para otro día de trabajo. La expresión del padre mezclaba orgullo y preocupación, como si supiera que aquella llamada marcaba el inicio de cambios profundos en sus vidas.
Vas a necesitar ropa mejor, dijo Carlos finalmente. Le pediré prestada una camisa de vestir al maestro Antonio. Antonio era el mecánico de la cochera vecina, un hombre de 60 años que se había convertido en un segundo padre para Gabriel a lo largo de los años. Cuando Carlos golpeó su puerta explicando la situación, el viejo mecánico no dudó en prestar su mejor camisa, aquella que usaba solo en bodas y graduaciones. A las 11 de la mañana, Gabriel estaba irreconocible. La camisa de vestir azul clara, aunque ligeramente grande para su cuerpo pequeño, transformaba completamente su apariencia. Carlos había insistido en que se diera una ducha prolongada y se peinara el cabello con gel prestado de doña Carmen. «Pareces un ingeniero de verdad», bromeó Carlos, ajustando el cuello de la camisa de su hijo. Gabriel sonrió nervioso, revisando por 10ª vez si aún tenía la tarjeta de Leonardo en el bolsillo. El viaje hasta el hotel sería su primera incursión en solitario en el mundo de los ricos, y sentía una mezcla de ansiedad y curiosidad sobre lo que le esperaba. El autobús que lo llevó al centro de la ciudad estaba lleno como siempre, pero Gabriel apenas notó la multitud a su alrededor. Sus pensamientos volaban entre escenarios posibles para la conversación con Leonardo. ¿Sería una oferta de empleo, una propuesta de sociedad o solo consejos sobre cómo conseguir una beca de estudios? Cuando llegó al hotel, Gabriel se quedó unos minutos parado en la acera, simplemente observando el movimiento. Ejecutivos de traje entraban y salían constantemente, mujeres elegantes conversaban en grupos pequeños y aparcacoches uniformados cuidaban de coches que costaban pequeñas fortunas. Era como ver una película sobre un mundo paralelo. Leonardo lo esperaba en el lobby y su expresión se iluminó cuando vio a Gabriel acercarse. El empresario había cambiado el traje formal por ropa más casual, pero aún así mantenía la elegancia natural que el dinero y la educación proporcionan. «Gabriel, qué bueno verte. Estás muy bien vestido». «Gracias, señor Mendoza». Mi padre insistió en que viniera presentable. Leonardo sonrió, percibiendo el cuidado y el cariño detrás de aquella preocupación paterna. Se dirigieron al restaurante del hotel, donde una mesa discreta los esperaba cerca de la ventana que daba vista a la concurrida avenida. Gabriel se sintió completamente fuera de lugar en el ambiente sofisticado. Camareros uniformados se movían silenciosamente entre mesas cubiertas por impecables manteles blancos, y el menú tenía platos con nombres en francés que él ni siquiera podía pronunciar. Leonardo percibió su incomodidad y optó por pedir algo sencillo para ambos. «Gabriel, antes de conversar sobre negocios, me gustaría conocerte mejor. Cuéntame sobre tu familia». El niño respiró hondo, organizando sus pensamientos. «Somos solo mi padre y yo. Mi madre falleció cuando yo tenía 7 años». Leonardo sintió algo contraerse en su pecho. «Lo siento mucho. ¿Puedo preguntar qué sucedió?» «Ella enfermó, una infección que se propagó muy rápido. Mi padre intentó llevarla a varios hospitales, pero no teníamos dinero para un tratamiento adecuado en ese momento». Gabriel habló sin amargura, solo con la aceptación de quien aprendió temprano que la vida no siempre es justa. El empresario se quedó en silencio por unos momentos, procesando la información. Había algo en la historia de Gabriel que resonaba dolorosamente en su propia experiencia de pérdida, aunque las circunstancias fueran completamente diferentes. «¿Y tú? ¿Cómo aprendiste a amar la mecánica?» Gabriel sonrió, sus ojos brillando con la pasión genuina que siempre sentía al hablar sobre motores. «Mi padre siempre dice que nací con el don. Desde pequeño me fascinaban los sonidos de los coches. Cada motor tiene una personalidad única, y cuando aprendes a escucharlos consigues entender exactamente lo que está sucediendo. Mencionaste ayer que sueñas con estudiar ingeniería mecánica. Es mi mayor sueño, señor Mendoza. Quiero diseñar motores que sean más eficientes y menos contaminantes. Creo que podemos crear vehículos que no perjudiquen tanto el medio ambiente». La pasión en la voz de Gabriel era contagiosa. Leonardo se encontró recordando conversaciones similares que había tenido años atrás, cuando los sueños parecían posibilidades concretas en lugar de recuerdos dolorosos. «Gabriel, necesito contarte algo. Tengo un hijo,
Tenía un hijo que soñaba con la misma carrera que tú. El niño percibió el cambio en el tono de voz del empresario y esperó en silencio, respetando la dificultad de aquel momento. Eduardo tenía 17 años cuando partió. Pasaba horas desmontando motores antiguos que yo le compraba. Soñaba con estudiar ingeniería y revolucionar la industria automotriz. Leonardo hizo una pausa, sus ojos perdidos en el paisaje urbano más allá de la ventana. Viéndote trabajar ayer, fue como ver a Eduardo en acción nuevamente. La misma pasión, la misma dedicación, el mismo talento natural. Gabriel sintió el peso de la responsabilidad y de la confianza que aquellas palabras representaban. Señor Mendoza, Déjame terminar, por favor. Leonardo volvió a mirar a Gabriel directamente a los ojos. Quiero hacerte una propuesta que puede cambiar tu vida, pero necesito que entiendas que no es caridad. Es inversión en talento. El empresario abrió una carpeta de cuero que había traído consigo, revelando documentos organizados y algunas fotografías. Quiero convertirme en socio de la cochera de tu padre. Vamos a transformarla en un centro de excelencia automotriz especializado en vehículos de alta calidad. Gabriel sintió el mundo girar a su alrededor. La propuesta era mucho mayor que cualquier cosa que había imaginado. Además, continuó Leonardo, quiero costear tu educación. Isabela estudia en el Colegio San Benito, una de las mejores escuelas privadas de la región. Hay una vacante disponible en su curso y tú comenzarías esta misma semana. Señor Mendoza, esto es increíble, pero mi padre nunca aceptará que usted pague mi escuela. Leonardo sonrió comprensivo. Por eso se presentará como parte de la sociedad. Educación de calidad para ti. Es inversión en el futuro de la empresa que estamos creando juntos. Gabriel intentó procesar toda la información. En menos de 24 horas, su vida había cambiado completamente de rumbo. El mundo de posibilidades que se abría ante él era simultáneamente emocionante y aterrador. ¿Puedo conversar con mi padre antes de dar una respuesta? Claro. De hecho, me gustaría cenar con ustedes esta noche. Podemos discutir todos los detalles juntos. Terminaron el almuerzo conversando sobre detalles técnicos de motores, una pasión que ambos compartían por razones diferentes. Gabriel quedó impresionado con el conocimiento de Leonardo sobre ingeniería, mientras el empresario se maravillaba con la intuición técnica del niño. Cuando Gabriel regresó a la cochera aquella tarde, encontró a Carlos rodeado de vecinos curiosos. Doña Carmen sostenía un teléfono celular en las manos, mostrando algo en la pantalla con gran animación. «Gabriel, te hiciste famoso», exclamó ella tan pronto como lo vio llegar. «¿Cómo así, doña Carmen?» Carlos se acercó con expresión preocupada. «Los videos de ayer se viralizaron en internet, hijo. Hay gente de todo el país comentando sobre ti». Gabriel tomó el teléfono y vio decenas de videos mostrando el momento en que él reparaba el Rolls Royce. Los comentarios eran una mezcla de admiración, incredulidad y debates sobre desigualdad social en Chile. Algunos videos ya tenían millones de visualizaciones. «¿Esto es bueno o malo, papá?», Carlos suspiró, claramente incómodo con toda la atención. «No sé, hijo. Por un lado puede traer más clientes. Por otro, puede atraer el tipo de atención que no queremos». Gabriel le contó a su padre sobre el almuerzo con Leonardo y la propuesta de sociedad. Carlos escuchó en silencio, su expresión pasando por varias emociones diferentes: sorpresa, orgullo, preocupación y una pizca de miedo. ¿Este hombre quiere transformar nuestra cochera en una empresa grande? Así es, papá, y quiere meterme en la escuela privada donde estudia su hija. Carlos se sentó pesadamente en una silla vieja, procesando la magnitud de los cambios propuestos. La cochera San Jorge era pequeña y humilde, pero era suya. Era el legado que había recibido de su propio padre y planeaba dejar para Gabriel. La idea de sociedad con un millonario traía oportunidades increíbles, pero también riesgos que él no conseguía calcular completamente. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? Gabriel miró alrededor de la cochera donde había crecido, donde había aprendido todo sobre motores y sobre la vida. Las herramientas antiguas contaban historias de 3 generaciones de mecánicos honestos, y las paredes manchadas de aceite guardaban recuerdos preciosos de tardes trabajando junto a su padre.
Creo que puede ser nuestra oportunidad de marcar la diferencia, papá, no solo para nosotros, sino también para otras personas. Aquella noche, Leonardo llegó a la cochera conduciendo un coche más sencillo, un Toyota Camry, que no despertaría la misma curiosidad del Rolls-Royce. Traía a Isabela consigo, y la joven saludó a Gabriel con la naturalidad de quien había encontrado un amigo verdadero. La conversación entre Carlos y Leonardo duró horas. El empresario presentó un plan detallado que incluía la modernización completa de la cochera, la contratación de empleados especializados y el enfoque en la atención a vehículos de lujo. Carlos hizo preguntas prácticas y directas, mientras Gabriel traducía términos técnicos y legales cuando fue necesario. Señor Carlos, quiero dejar claro que la cochera seguirá siendo suya. Yo entraría solo como socio inversor, proporcionando capital y contactos comerciales. Las decisiones operativas seguirían siendo suyas. Carlos apreció la honestidad de la propuesta, pero aún mantenía reservas. ¿Y si no funciona? ¿Si la sociedad no prospera? Tenemos cláusulas de protección para ambas partes. Si usted decide terminar la sociedad, yo compro su parte por un valor justo, o usted compra la mía. Nadie sale perjudicado. Isabela y Gabriel conversaban en voz baja mientras los padres discutían detalles financieros. La joven estaba genuinamente interesada en aprender más sobre mecánica, haciendo preguntas inteligentes sobre diferentes tipos de motores. En la escuela te gustará la profesora Elena. Ella enseña física y le apasiona explicar cómo funcionan las cosas, dijo Isabela. Y no te preocupes por los otros alumnos. La mayoría son agradables cuando los conoces mejor. Gabriel sentía una mezcla de nerviosismo y expectativa sobre la escuela nueva. Sería su primer contacto prolongado con jóvenes de clase social diferente, y él no estaba seguro de cómo sería recibido. Cuando la reunión terminó, Carlos había aceptado la sociedad, pero con una condición, un periodo de prueba de 3 meses para que ambas partes evaluaran si la asociación funcionaría en la práctica. Leonardo le extendió la mano a Carlos. Creo que esta será una asociación muy provechosa para todos nosotros. Después de que Leonardo e Isabela partieron, padre e hijo se quedaron sentados en la cochera silenciosa, absorbiendo la magnitud de los cambios que estaban a punto de suceder en sus vidas. ¿Estás seguro de esto, Gabriel? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Gabriel tomó la mano curtida de su padre. Estoy seguro, papá. Vamos a hacerlo juntos, como siempre hemos hecho todo. El lunes llegó cargado de nerviosismo y expectativa. Gabriel se despertó antes de la alarma, su estómago contraído por la ansiedad del primer día en la escuela nueva. El uniforme del Colegio San Benito, aún con olor a tienda, estaba cuidadosamente colgado en la silla al lado de su cama. Carlos había insistido en acompañar a su hijo a la escuela, pero Gabriel le pidió ir solo. Era importante para él enfrentar aquel desafío con sus propias fuerzas, aun sabiendo que sería uno de los momentos más difíciles de su vida. El portón del colegio impresionaba por su imponencia. Estructuras modernas de vidrio y concreto se extendían por cuadras, rodeadas por jardines perfectamente cuidados y estacionamientos repletos de coches importados. Gabriel observó a los otros alumnos llegando, la mayoría traída por choferes particulares o por los propios padres en vehículos de lujo. Isabela lo esperaba cerca de la recepción, su sonrisa aliviando parte de la tensión que Gabriel sentía. Ella lo acompañó hasta la secretaría, donde eficientes funcionarios completaron rápidamente los procedimientos de matrícula. La clase es buena, te gustará, dijo Isabela mientras caminaban por los pasillos amplios e iluminados. Solo no hagas mucho caso a Rodrigo y a su gente. A veces hacen comentarios un poco tontos, pero en el fondo no son malos. Gabriel absorbía cada detalle del ambiente. Laboratorios equipados con tecnología de punta, biblioteca con miles de libros organizados en estanterías de madera noble, y aulas con aire acondicionado y proyectores modernos. Era un universo completamente diferente de la escuela pública donde había estudiado toda su vida. La profesora Elena lo recibió con cordialidad profesional, presentándolo rápidamente a la clase antes de continuar la lección de física. Gabriel se sentó en un pupitre vacío en medio del aula, sintiendo el peso de decenas de miradas curiosas sobre sí. Durante el recreo,
Comenzaron las primeras interacciones sociales. Algunos compañeros se acercaron interesados, haciendo preguntas sobre su vida anterior y cómo había conseguido una plaza en la escuela. Gabriel respondió honestamente, sin esconder sus orígenes humildes ni avergonzarse de ellos. ¿Así que realmente arreglaste el Rolls Royce del padre de Isabela?, preguntó una chica llamada Fernanda, sus ojos brillando de curiosidad. Sí, fue bastante sencillo en realidad. Era solo un problema en el inyector de combustible. Un grupo de chicos se acercó, liderado por Rodrigo, un joven alto y bien vestido que llevaba la arrogancia natural de quien siempre tuvo todo en la vida. Gabriel percibió inmediatamente la tensión en el aire cuando Isabela se puso visiblemente incómoda. «Así que eres el chico de los videos virales», dijo Rodrigo, su tono cargado de provocación disfrazada de curiosidad. «Debe ser extraño estar aquí después de pasar toda la vida en la periferia». «De hecho, está siendo bastante interesante», respondió Gabriel con calma. «Siempre quise conocer una escuela con laboratorios equipados». «¿Y cómo tus padres consiguieron pagar la mensualidad aquí? Debe costar más de lo que ganan en un año». Isabela se interpuso antes de que Gabriel pudiera responder. «Rodrigo, para allá. Gabriel está aquí por sus propios méritos». «Tranquila, Isa. Solo tengo curiosidad sobre cómo funciona este sistema de becas para necesitados». Gabriel sintió la sangre subir a la cabeza, pero respiró hondo antes de responder. «Mi educación forma parte de una sociedad empresarial entre mi padre y el señor Mendoza. No es beca, es inversión en talento». La respuesta inteligente y digna de Gabriel silenció a Rodrigo temporalmente. Pero Gabriel podía ver que aquel no sería el último enfrentamiento entre ellos. Había algo en la actitud del chico que sugería una necesidad compulsiva de establecer jerarquías sociales. Las clases transcurrieron sin grandes incidentes. Gabriel se destacó naturalmente en matemáticas y física, impresionando a los profesores con su capacidad para resolver problemas complejos usando métodos intuitivos. En la clase de química hizo conexiones entre teoría y aplicación práctica que sorprendieron incluso a la profesora más experimentada. Durante el almuerzo, Gabriel se unió a Isabela y a algunos compañeros más acogedores. La conversación fluía naturalmente entre asuntos escolares y planes para el futuro, pero Gabriel notaba miradas curiosas y susurros en mesas cercanas. Era como si fuera un animal exótico en un zoológico social. «No les hagas caso», dijo Marcos, un chico callado que se había sentado al lado de Gabriel. «La mayoría nunca conoció a alguien que realmente trabaja. Para ellos, eres como una celebridad». «Una celebridad extraña», rió Gabriel. «Famoso por hacer lo que mi padre me enseñó desde pequeño». «Es exactamente eso lo que les impresiona», explicó Isabela. «Aquí la mayoría de las personas contratan a otros para resolver problemas. Ver a alguien de nuestra edad resolviendo cosas con sus propias manos es fascinante». Después de las clases, Gabriel tomó el autobús de regreso a casa. Su cabeza bullía con nuevas informaciones y experiencias. El contraste entre los dos mundos era marcado. En la escuela, discusiones sobre viajes internacionales y coches de último modelo. En el autobús, trabajadores cansados volviendo de otro día de faena. Encontró la cochera en plena transformación. Leonardo había cumplido su palabra y un equipo de reforma ya había comenzado a modernizar el espacio. Carlos supervisaba los trabajos con una mezcla de orgullo y aprensión, claramente impresionado con la velocidad de los cambios. «¿Cómo fue la escuela, hijo?» «Diferente», respondió Gabriel observando a los obreros instalando equipos nuevos. «Muy diferente. Pero creo que me adaptaré». Carlos notó algo en la voz de su hijo que le preocupó. «¿Algún problema?» «Nada que no pueda resolver, papá. Solo necesito aprender las reglas de este mundo nuevo». Leonardo llegó al final de la tarde para seguir el progreso de las reformas. Preguntó sobre el primer día de Gabriel en la escuela, demostrando interés genuino por el bienestar del niño. «Isabela me contó que algunos compañeros hicieron comentarios inadecuados», dijo Leonardo, su voz cargada de preocupación paternal. «Nada que no esperara, señor Mendoza. Las personas de mundos diferentes siempre tardan en entenderse». Leonardo observó a Gabriel por unos momentos, impresionado con la madurez de la respuesta. Había una sabiduría en las palabras del niño que trascendía su edad,
producto de una vida que lo había forzado a crecer rápidamente. Gabriel, quiero que sepas que puedes contar conmigo si necesitas algo. La transición no siempre es fácil. Gracias, Señor, pero creo que las mejores conquistas son aquellas que logramos con nuestro propio esfuerzo. Durante la cena, Gabriel le contó a Carlos sobre las clases, los profesores y los nuevos compañeros. Omitió a propósito los comentarios más desagradables, no queriendo preocupar a su padre con problemas que él mismo podría resolver. La biblioteca tiene libros sobre ingeniería que nunca imaginé que existieran, dijo Gabriel, sus ojos brillando de entusiasmo. Y los laboratorios tienen equipos que cuestan más que toda nuestra cochera. Carlos sonrió, satisfecho al ver a su hijo tan entusiasmado con las oportunidades educativas. Para esto había aceptado la sociedad con Leonardo, para darle a Gabriel oportunidades que él mismo nunca había tenido. ¿Y Isabela? ¿Cómo te trató? Ella es increíble, papá, inteligente, educada, y tiene interés genuino por la mecánica. Sigue haciendo preguntas sobre cómo funcionan diferentes motores. Carlos notó algo especial en el tono de voz de su hijo cuando hablaba de Isabela, pero no hizo comentarios. Gabriel estaba en una edad en la que las amistades con el sexo opuesto comenzaban a adquirir dimensiones más complejas. Aquella noche, Gabriel estudió hasta tarde, determinado a probar que merecía estar en aquella escuela por sus capacidades académicas, no solo por la generosidad de Leonardo. Los libros de texto eran más avanzados de lo que estaba acostumbrado, pero su dedicación compensaba cualquier deficiencia inicial. Al día siguiente, la rutina escolar trajo nuevos desafíos. Durante la clase de educación física, Gabriel percibió que no poseía los equipos deportivos caros que los otros alumnos usaban. Sus ropas simples contrastaban con zapatillas de marca y ropa técnica que sus compañeros ostentaban naturalmente. Rodrigo aprovechó la oportunidad para hacer nuevos comentarios provocadores. ¿Olvidaste comprar la ropa adecuada, Gabriel? O quizás no tenías suficiente dinero. Tengo lo que necesito para practicar deporte, respondió Gabriel simplemente, negándose a entrar en el juego de provocaciones. Durante la actividad física, sin embargo, Gabriel se destacó naturalmente. Años ayudando a su padre en la cochera habían desarrollado su fuerza y coordinación, y él superó a muchos compañeros que poseían equipos superiores, pero menos condición física. La profesora de educación física notó el desempeño excepcional de Gabriel y lo elogió públicamente, causando una mezcla de admiración y envidia entre los compañeros. Rodrigo, particularmente, parecía incómodo con el hecho de que Gabriel se destacara en otra área. Durante la clase de literatura, Gabriel sorprendió a todos con interpretaciones profundas sobre textos que abordaban la desigualdad social. Su experiencia personal daba peso y autenticidad a sus análisis, impresionando a la profesora y silenciando a los críticos. Gabriel aportó una perspectiva muy valiosa a nuestra discusión, dijo la profesora al final de la clase. Es importante tener diferentes puntos de vista para enriquecer nuestra comprensión. Isabela se acercó a él al final del día. Lo estás haciendo muy bien. Ya te has ganado el respeto de varios profesores en solo 2 días. Estoy tratando de demostrar que merezco estar aquí, dijo Gabriel. No quiero que nadie piense que me estoy aprovechando de la bondad de tu padre. Nadie pensante piensa eso, Gabriel. Bueno, quizás Rodrigo y algunos idiotas, pero ellos no representan a toda la escuela. Gabriel sonrió, agradecido por la amistad sincera de Isabela. Era reconfortante tener al menos a una persona genuinamente a su lado en aquel ambiente nuevo y desafiante. En el autobús de regreso a casa, Gabriel reflexionó sobre los primeros días en la escuela nueva. Había desafíos sociales que tendría que sortear cuidadosamente, pero también oportunidades increíbles de aprendizaje que podrían transformar completamente su futuro. Al llegar a la cochera, encontró a Carlos en reunión con Leonardo y otros hombres de traje. La conversación parecía seria, y Gabriel percibió una tensión en el ambiente que no había notado antes. «Gabriel, ven aquí», llamó Leonardo. «Quiero presentarte a Rodrigo Fernández, quien será nuestro socio en el proyecto de expansión». Gabriel se acercó educadamente, pero algo en la mirada del hombre llamado Rodrigo lo dejó incómodo. Había una frialdad calculadora allí que contrastaba con la cordialidad superficial de las palabras.
Así que este es el chico prodigio, dijo Rodrigo Fernández, estrechando la mano de Gabriel con fuerza innecesaria. Espero que toda esta fama no se te suba a la cabeza. Gabriel percibió inmediatamente que aquel hombre sería mucho más peligroso que el Rodrigo de la escuela. Había algo en sus ojos que sugería una capacidad de crueldad que el adolescente provocador no poseía. «Mucho gusto, señor Fernández», respondió Gabriel educadamente, manteniendo un contacto visual firme a pesar de la incomodidad. Después de que la reunión terminó y los visitantes partieron, Carlos parecía preocupado. Gabriel notó la tensión en el rostro de su padre y preguntó qué había sucedido. «Cambios en la sociedad», dijo. «Leonardo trajo un tercer socio para acelerar la expansión de los negocios». «¿Y a usted no le gustó?». Carlos dudó antes de responder. «No sé explicarlo, Gabriel. Pero tengo un mal presentimiento sobre este Rodrigo Fernández. Hay algo en él que me recuerda a personas que causaron problemas en el pasado». Gabriel abrazó a su padre, sintiendo que su nueva vida se estaba volviendo más compleja cada día. Entre desafíos en la escuela y cambios en la cochera, necesitaría aprender rápidamente a navegar en aguas que eran mucho más turbulentas de lo que había imaginado inicialmente. Las semanas pasaron rápidamente, y Gabriel comenzaba a encontrar su lugar en la nueva rutina. La cochera San Jorge estaba irreconocible. Equipos modernos brillaban bajo una iluminación profesional, y el espacio ampliado acomodaba cómodamente 3 vehículos de lujo simultáneamente. Carlos trabajaba con renovado entusiasmo, orgulloso de ver décadas de experiencia siendo finalmente reconocidas y valoradas. En la escuela, Gabriel había conquistado gradualmente el respeto de profesores y la mayoría de los compañeros. Sus notas eran consistentemente las más altas de la clase, y su capacidad de explicar conceptos complejos de forma sencilla lo había convertido en un tutor informal buscado por muchos estudiantes. Solo Rodrigo y su pequeño grupo mantenían una hostilidad velada que se manifestaba en comentarios sarcásticos y exclusiones sutiles. Durante una clase de física avanzada, la profesora Elena propuso un desafío práctico: diseñar un sistema mecánico que resolviera un problema específico de eficiencia energética. Gabriel trabajó en colaboración con Isabela, y juntos desarrollaron una solución elegante que impresionó no solo a la profesora, sino también a un ingeniero invitado que asistía a la presentación. «Ustedes dos demostraron una comprensión excepcional de los principios de ingeniería», dijo el ingeniero después de la presentación. Gabriel, en particular, mostró una intuición técnica que rara vez veo en profesionales experimentados. Rodrigo, que había trabajado con equipos caros pero producido resultados mediocres, se irritó visiblemente con el elogio público a Gabriel. Sus comentarios posteriores fueron más ácidos de lo habitual. «Es fácil impresionar cuando tuviste que aprender esas cosas para sobrevivir», murmuró él a sus amigos, lo suficientemente alto para que Gabriel escuchara. «Algunos de nosotros preferimos estudiar teoría en lugar de ensuciarnos de grasa». Isabela se giró bruscamente. «Rodrigo, estás siendo ridículo. Gabriel consiguió lo que consiguió por puro talento y dedicación». «Calma, Isa. Solo estoy diciendo que la experiencia de vida no sustituye una educación formal adecuada». Gabriel mantuvo la calma, pero percibió que la hostilidad de Rodrigo se estaba intensificando. Era como si la presencia de Gabriel en el ambiente escolar fuera una afrenta personal al chico rico que siempre se había considerado superior. Aquella tarde, al llegar a la cochera, Gabriel encontró una escena que lo preocupó profundamente. Rodrigo Fernández estaba en una discusión acalorada con Leonardo, mientras Carlos observaba tenso a la distancia. La voz del hombre era controlada, pero había una amenaza implícita en su tono. «Leonardo, necesitas entender que expandirse muy rápidamente puede ser peligroso. Hay competidores establecidos a los que no les gustará ver a nuevos jugadores ganando mercado. Rodrigo, nuestro crecimiento es orgánico. Estamos satisfaciendo una demanda real con una calidad excepcional. Calidad excepcional basada en el trabajo de un niño», dijo Rodrigo Fernández, sus ojos encontrando los de Gabriel con un brillo frío. «¿Y si algo le pasa? ¿Y si se cansa de este juego y decide volver a su vida anterior?» Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Había algo en las palabras del hombre que sonaba como una advertencia, o quizás una amenaza velada. Leonardo percibió la tensión e intentó suavizar la situación. «Rodrigo, Gabriel es parte del equipo. No hay razón para pensar que abandonará algo que ayudó a construir. Los niños son impredecibles, Leonardo, especialmente niños de orígenes diferentes». Carlos dio un paso adelante, su paciencia agotándose. «Señor Fernández, con todo respeto, mi hijo no es un niño cualquiera. Él tiene compromisos y responsabilidades». Rodrigo Fernández sonrió fríamente. «Claro, claro. Solo estoy pensando en los intereses de todos nosotros». Después de la partida del hombre, el ambiente en la cochera permaneció tenso. Leonardo intentó tranquilizar a Carlos y Gabriel, pero era evidente que él mismo estaba preocupado por las implicaciones de la conversación. «No se preocupen por Rodrigo», dijo Leonardo. «A veces es demasiado cauteloso, pero sus intenciones son buenas». Gabriel no estaba seguro de eso. Había algo en la forma en que Rodrigo Fernández lo había observado que sugería una animosidad que iba más allá de la simple preocupación empresarial. Aquella noche, durante la cena, Gabriel le contó a Carlos sobre los problemas en la escuela y su sensación sobre Rodrigo Fernández. El padre escuchó atentamente, su expresión volviéndose cada vez más grave. «Gabriel, necesito contarte una cosa», dijo Carlos finalmente. «Hice algunas averiguaciones sobre este Rodrigo Fernández. Tiene fama de ser, digamos, implacable con los competidores». «¿Qué significa eso, papá?» «Significa que necesitamos estar atentos. A la gente como él no le gusta cuando otros tienen éxito que ellos creen que no merecen». Gabriel sintió un peso crecer en su estómago. Estaba empezando a entender que su ascenso social había creado enemigos que él ni siquiera sabía que existían. A la mañana siguiente, Gabriel llegó a la escuela para encontrar un grupo de alumnos reunido en torno a un teléfono celular, susurrando entre sí con expresiones de asombro y desaprobación. Cuando él se acercó, el grupo se dispersó rápidamente, pero Gabriel consiguió escuchar fragmentos de conversación. «Completamente inadecuado. No debería estar aquí», mintiendo sobre sus calificaciones. Isabela se acercó corriendo, su rostro rojo de indignación. «Gabriel, tienes que saber lo que está pasando. Alguien esparció rumores horribles sobre ti». «¿Qué tipo de rumores?» «Están diciendo que falsificaste documentos para entrar en la escuela, que tu padre tiene deudas con usureros y que ustedes están engañando a mi padre para conseguir dinero». Gabriel sintió el mundo girar a su alrededor. Las acusaciones eran absurdas, pero en un ambiente donde la reputación lo era todo, los rumores podían ser tan destructivos como las verdades. «¿Quién está esparciendo eso?» Isabela dudó antes de responder. «Oficialmente nadie lo sabe, pero estoy segura de que empezó con Rodrigo y sus amigos». Durante la clase, Gabriel percibió miradas desconfiadas y susurros cuando pensaban que él no estaba viendo. Algunos profesores parecían estar tratándolo con más frialdad de lo usual, como si estuvieran reevaluando sus impresiones anteriores. A la hora del almuerzo, Gabriel se sentó solo. Isabela había ido a resolver algo en la secretaría. Rodrigo se acercó con sus amigos, una expresión de falsa preocupación en el rostro. «Gabriel, espero que sepas que yo no creo en esos rumores que están circulando», dijo él, lo suficientemente alto para que otras mesas pudieran escuchar. «Estoy seguro de que hay una explicación razonable para todo». «¿Qué rumores?», preguntó Gabriel, manteniendo la voz tranquila a pesar de la creciente ira. «Oh, aún no lo sabes. La gente está comentando sobre irregularidades en tu documentación escolar, pero yo le dije a todo el mundo que debe ser un malentendido». Gabriel percibió la trampa en las palabras cuidadosamente elegidas. Rodrigo estaba simultáneamente esparciendo los rumores y posicionándose como defensor, una táctica que hacía imposible acusarlo directamente. «No hay irregularidades en mi documentación», dijo Gabriel firmemente. «Todo fue procesado oficialmente». «Claro, claro. Eso es lo que les dije a todos». Aquella tarde Gabriel llegó a la cochera para encontrar una escena que lo alarmó profundamente. Dos hombres de traje conversaban con Carlos y Leonardo, pero sus posturas sugerían que no se trataba de una visita amistosa. «Gabriel», llamó uno de los hombres cuando lo vio acercarse,
Soy el inspector Santos, del Servicio de Impuestos Internos. Necesitamos hacer algunas preguntas sobre la documentación de la empresa. Gabriel sintió el corazón acelerarse. Intuía inmediatamente que aquella visita estaba conectada a los rumores en la escuela y a las amenazas veladas de Rodrigo Fernández. ¿Hay algún problema, inspector? Recibimos una denuncia anónima sobre posibles irregularidades fiscales. Es procedimiento estándar investigar todas las denuncias. Carlos estaba visiblemente tenso, pero mantenía la dignidad. Inspector, todos nuestros documentos están en orden. La sociedad fue registrada legalmente con ayuda de contadores especializados. Estoy seguro de que sí, señor Carlos, pero necesitamos verificarlo personalmente. La inspección duró horas, con los funcionarios examinando meticulosamente cada documento, cada factura, cada registro de transacción. Gabriel y Carlos observaban impotentes mientras su cochera era registrada como si fueran criminales. Leonardo llegó en medio de la inspección, trayendo consigo a un abogado que acompañó el resto del proceso. El doctor Fabio, un hombre experimentado en cuestiones empresariales, observaba todo con una mirada profesional. ¿Encontraron alguna irregularidad?, preguntó el doctor Fabio cuando la inspección finalmente terminó. No en esta visita, respondió el inspector Santos. Pero la investigación continúa en curso. Podría haber nuevas visitas. Después de que los inspectores partieron, el silencio en la cochera era opresivo. Carlos estaba claramente afectado, y Gabriel sentía una ira creciente contra quienquiera que hubiera orquestado aquella humillación. «Esto fue sabotaje», dijo Leonardo, su voz cargada de certeza. «Alguien quiere perjudicarnos deliberadamente». «¿Cree que fue Rodrigo Fernández?», preguntó Gabriel directamente. Leonardo dudó antes de responder. «No puedo acusar sin pruebas, pero las coincidencias son muchas». El doctor Fabio se unió a la conversación. «Este tipo de denuncia anónima es una táctica común para intimidar a nuevos negocios. Quienquiera que haya hecho esto sabe exactamente lo que está haciendo». Gabriel sintió una determinación férrea crecer dentro de él. Habían atacado no solo su reputación en la escuela, sino también la dignidad de su padre y el sueño que estaban construyendo juntos. No permitiría que personas mezquinas destruyeran todo por lo que habían trabajado. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Gabriel. «Seguir trabajando honestamente», respondió Carlos, su voz recuperando la firmeza. «Mostramos nuestra calidad a través de resultados, no de palabras». «Y nos mantenemos atentos», añadió el doctor Fabio. «Si hay nuevos intentos de sabotaje, estaremos preparados». Aquella noche, Gabriel estudió con aún más determinación. Cada página del libro era un arma contra aquellos que querían verlo fracasar. Cada problema resuelto era una prueba de que merecía estar donde estaba. Isabela llamó tarde en la noche, su voz cargada de preocupación. «Gabriel, mi padre me contó sobre la inspección en la cochera. Estoy muy preocupada». «No te preocupes, Isabela. No hicimos nada malo. La verdad saldrá a la luz. Sé que no hicieron nada malo, pero tengo miedo de lo que estas personas puedan hacer». Gabriel percibió que la voz de Isabela estaba temblorosa, como si ella supiera algo que no estaba diciendo. «Isabela, hay algo que no me estás contando». Un largo silencio siguió antes de que ella respondiera. «Gabriel, creo que sé quién está detrás de todo esto, pero no tengo cómo probarlo». «¿Quién?». «Es complicado. Tiene que ver con negocios de mi padre, personas que no querían que se asociara con ustedes». Gabriel sintió un escalofrío. Estaba empezando a entender que había fuerzas mucho mayores trabajando contra ellos, personas con poder y recursos que él apenas podía imaginar. «Isabela, ¿crees que estamos en peligro?». «No sé, Gabriel, pero creo que tienen que estar muy atentos. Esas personas no se rendirán fácilmente». Cuando Gabriel finalmente colgó el teléfono y se acostó, su mente bullía con preocupaciones y planes. Había descubierto que el éxito traía enemigos que él ni siquiera sabía que existían, y que proteger a su familia y sus sueños exigiría más coraje e inteligencia de lo que había imaginado. La pesadilla comenzó una mañana de jueves que parecía igual a todas las otras. Gabriel llegó a la cochera antes de las clases para ayudar a su padre con algunos servicios urgentes, pero encontró un escenario que lo dejó paralizado de shock. Cintas amarillas de interdicción rodeaban todo el establecimiento,
y 2 inspectores uniformados pegaban un gran sello oficial en la puerta principal. «Papá, ¿qué está pasando aquí?» Carlos estaba parado en la acera, sosteniendo una pila de documentos con manos temblorosas. Su expresión mezclaba incredulidad y desesperación, como si estuviera presenciando una pesadilla de la que no conseguía despertar. «Llegó una orden de interdicción anoche», dijo Carlos, su voz casi un susurro. «Alegan que estamos operando sin licencia ambiental adecuada». Gabriel tomó los documentos de las manos de su padre, sus ojos recorriendo rápidamente el texto legal repleto de jerga burocrática. «Pero esto es imposible. Todas nuestras licencias están al día». Uno de los inspectores se acercó, su rostro expresando la frialdad profesional de quien solo estaba cumpliendo órdenes. «Joven, una nueva legislación entró en vigor, y ustedes no hicieron la adecuación necesaria. La cochera permanecerá cerrada hasta que se cumplan todos los requisitos». «¿Qué nueva legislación? Nadie nos informó sobre cambios», protestó Carlos. «La ignorancia de la ley no exime de responsabilidad», respondió el inspector con indiferencia burocrática. «Tienen 60 días para regularizar la situación». Gabriel sintió la sangre hervir de indignación. Toda la situación olía a trampa, pero no podía probar nada en ese momento. Observó a su alrededor y notó un coche oscuro parado al otro lado de la calle, con vidrios polarizados que impedían ver quién estaba dentro. «Carlos, Gabriel, ¿qué está pasando?» Doña Carmen se acercaba corriendo, seguida por Maestro Antonio y varios otros vecinos que habían sido atraídos por el movimiento inusual. La noticia del cierre de la cochera se esparcía rápidamente por el barrio como fuego en paja seca. «Cerraron nuestra cochera, doña Carmen», explicó Carlos, intentando mantener la dignidad a pesar de la humillación pública. «Alegan problemas con la licencia ambiental». «Eso es un absurdo», exclamó Maestro Antonio, sus 60 años de experiencia haciéndole percibir inmediatamente que algo andaba mal. «Conozco esas leyes mejor que mis propios bolsillos. La cochera de ustedes siempre estuvo en conformidad». Más vecinos se unían al grupo, sus voces elevándose en protesta indignada. Gabriel observaba fascinado cómo personas sencillas se movilizaban espontáneamente para defender a su familia. Era una demostración de comunidad que él nunca había presenciado antes. Leonardo llegó media hora después, trayendo al doctor Fabio y una expresión de furia controlada. Examinó los documentos de la interdicción con atención de especialista, su rostro endureciéndose con cada línea leída. «Esto es una farsa», dijo Leonardo finalmente. «La legislación citada no existe. Estos documentos son falsificados». El doctor Fabio confirmó la evaluación después de examinar detalladamente los papeles. «Hay varias inconsistencias en los formularios, números de protocolo inexistentes, firmas que no coinciden con registros oficiales y fechas que no tienen sentido». Gabriel sintió una mezcla de alivio e ira. Alivio por tener confirmación de que estaban siendo víctimas de una trampa, e ira por percibir hasta dónde sus enemigos estaban dispuestos a llegar. «¿Quién pudo haber hecho esto?», preguntó Carlos, aunque todos ya sabían la respuesta. Leonardo dudó antes de hablar, claramente luchando con lealtades conflictivas. «Estoy seguro de que fue Rodrigo Fernández. Él tiene suficientes conexiones para orquestar algo de este tipo». «¿Pero por qué? ¿Qué gana cerrando nuestra cochera?». Gabriel percibió que había capas en aquella conspiración que aún no comprendían completamente. La animosidad de Rodrigo Fernández parecía ir mucho más allá de la simple competencia empresarial. En ese momento, el coche oscuro del otro lado de la calle se movió, revelando brevemente el rostro de Rodrigo Fernández en el asiento trasero. Él observaba la escena con satisfacción, apenas disimulada, antes de instruir al chofer para que se alejara. «Estaba allí todo el tiempo», exclamó Gabriel, señalando el coche que se alejaba. «Viendo nuestra humillación». El doctor Fabio anotó la matrícula del vehículo. «Esto puede ser útil más tarde. Presentaremos una orden judicial para suspender la interdicción, pero podría llevar algunos días». Gabriel llegó a la escuela aquella mañana con el ánimo completamente afectado. La imagen de la cochera sellada martillaba en su mente y apenas conseguía concentrarse en las clases. Durante el recreo, Rodrigo se acercó con su habitual falsa preocupación. «Gabriel,
Supe que hubo problemas en la cochera de tu padre. Qué pena. Espero que puedan resolverlo pronto. La hipocresía en las palabras de Rodrigo fue la gota que colmó el vaso. Gabriel se volvió para encararlo directamente, su voz cargada de una acusación controlada. «Sabes muy bien quién está detrás de esto». Rodrigo fingió sorpresa. «¿Yo? No sé de qué hablas. ¿Por qué haría algo contra ustedes? Porque no soportas ver a gente como yo conseguir cosas que tú crees que solo la gente rica merece». La máscara de Rodrigo se deslizó por un instante, revelando un destello de crueldad genuina. «Cuidado con las acusaciones, Gabriel. Estás en una posición muy delicada para hacer enemigos». Isabela apareció en ese momento, percibiendo inmediatamente la tensión entre los dos chicos. Ella apartó a Gabriel antes de que la situación escalara a algo más serio. «Gabriel, ¿qué pasó? Pareces muy alterado». Gabriel le contó sobre el cierre de la cochera y sus sospechas sobre quién estaba detrás del sabotaje. Isabela escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más preocupada. «Gabriel, necesito contarte algo. Mi padre está preocupado de que nuestro socio esté tratando de forzarlo a abandonar la sociedad con ustedes». «¿Qué quieres decir?». Isabela dudó, claramente luchando con información que sabía que era delicada. «Anoche escuché a mi padre conversando con nuestra abogada. Rodrigo Fernández está presionando para que la sociedad sea disuelta, alegando que ustedes son un riesgo para los negocios». Gabriel sintió una nueva capa de traición revelarse. Rodrigo no solo estaba tratando de destruir a su familia, estaba tratando de forzar a Leonardo a abandonarlos. «Hay algo más», continuó Isabela, su voz casi un susurro. «Descubrí que Rodrigo Fernández tiene conexiones con otras empresas que perdieron contratos con cocheras pequeñas recientemente. Él los ve como una amenaza a un modelo de negocio que él controla». La revelación hizo que Gabriel comprendiera finalmente la magnitud de la conspiración que enfrentaban. No se trataba solo de su familia, se trataba de un sistema entero que personas como Rodrigo Fernández querían mantener inalterado. Aquella tarde, Gabriel regresó al barrio para encontrar una escena que lo emocionó profundamente. Decenas de vecinos estaban reunidos frente a la cochera sellada, sosteniendo carteles caseros y conversando animadamente sobre estrategias de protesta. Doña Carmen se había transformado en una especie de general improvisada, organizando grupos para diferentes tareas. Algunos vecinos hacían llamadas a conocidos en organismos públicos, otros preparaban panfletos explicando la situación, y un grupo de jóvenes organizaba una campaña en las redes sociales. «Gabriel», llamó doña Carmen cuando lo vio acercarse. «Estamos organizando una protesta pacífica para mañana. Queremos mostrar que la comunidad no aceptará esta injusticia en silencio». Gabriel se emocionó al ver cómo personas sencillas se habían movilizado para defenderlos. Era una lección sobre el verdadero valor de la comunidad que ninguna escuela podría enseñar. Maestro Antonio se acercó, llevando una carpeta con documentos. «Gabriel, hablé con mecánicos de varias cocheras de la región. Todos confirmaron que no hay ninguna nueva legislación ambiental. Esto es persecución pura y simple». Leonardo llegó al final de la tarde trayendo noticias del enfrentamiento legal. El doctor Fabio había conseguido una audiencia de emergencia para el día siguiente, donde podrían presentar pruebas de la falsificación de los documentos. «También conseguimos algunas informaciones importantes sobre Rodrigo Fernández», dijo Leonardo, su voz cargada de determinación. «Descubrimos que él usó tácticas similares contra otras empresas pequeñas en el pasado». Gabriel sintió una esperanza renovada. Finalmente tenían munición para luchar contra sus perseguidores. Aquella noche, Gabriel tuvo una conversación larga y difícil con Carlos sobre el futuro de la cochera y de la familia. Por primera vez, vio a su padre demostrar una vulnerabilidad real, admitiendo miedos que siempre había mantenido ocultos. «Gabriel, hay algo que nunca te conté sobre cómo falleció realmente tu madre», dijo Carlos, su voz quebrándose ligeramente. «Ella no tuvo solo una infección. Fue atendida en un hospital público donde no había recursos adecuados porque no teníamos dinero para un tratamiento particular». Gabriel sintió el corazón encogerse. La revelación añadía una capa de dolor a la historia familiar que él no conocía.
Si hubiéramos tenido mejores condiciones económicas en ese momento, quizás ella estaría aquí hoy, continuó Carlos. Es por eso que no voy a permitir que destruyan el futuro que estamos construyendo para ti. Gabriel abrazó a su padre, sintiendo el peso de las responsabilidades y expectativas que llevaban juntos. Era hora de luchar no solo por el presente, sino por todas las injusticias del pasado que familias como la suya habían enfrentado. Papá, vamos a superar esto. Tenemos gente buena de nuestro lado, y la verdad siempre vence al final. A la mañana siguiente, Gabriel se despertó con el sonido de voces animadas del exterior. Al mirar por la ventana, vio una multitud de vecinos, clientes antiguos e incluso desconocidos reunidos frente a la cochera. Carteles caseros exigían justicia y una energía positiva contagiosa dominaba el ambiente. Isabela había faltado a la escuela para estar presente en la protesta, algo que sorprendió a Gabriel. Llegó cargando equipos para grabar todo, explicando que quería documentar la movilización comunitaria. «Quiero mostrarle al mundo qué tipo de persona eres, Gabriel», dijo ella, ajustando la cámara. «¿Qué tipo de familia son ustedes y cómo una comunidad se une cuando personas buenas son atacadas injustamente?» Durante la manifestación, Gabriel pronunció un discurso improvisado que fue transmitido en vivo en las redes sociales. Sus palabras simples pero emocionadas sobre justicia, trabajo honesto y sueños perseguidos conmovieron a miles de personas que lo veían en línea. «No estamos aquí solo para defender nuestra cochera», dijo Gabriel a la multitud. «Estamos aquí para defender el derecho de cualquier persona a trabajar honestamente y ser respetada, independientemente de dónde venga o cuánto dinero tenga». La repercusión fue inmediata y masiva. Videos de la protesta se viralizaron rápidamente y el apoyo llegó de personas de todas partes del país. Políticos locales comenzaron a manifestarse y periodistas buscaron a Gabriel para entrevistas. Leonardo observaba todo con una mezcla de orgullo y melancolía. Más tarde, le confesó a Gabriel algo que cambió completamente la perspectiva del niño sobre toda la situación. «Gabriel, necesito contarte sobre Eduardo, mi hijo. Él no solo soñaba con ser ingeniero. Trabajaba en una cochera pequeña como voluntario, contra mi voluntad en ese momento». Gabriel escuchó en silencio, percibiendo que había capas de la historia de Leonardo que nunca había imaginado. Eduardo quería probar que podía trabajar con sus propias manos, que no necesitaba solo la riqueza de la familia para ser alguien en la vida. En la última conversación que tuvimos, dijo que quería abrir una cochera para enseñar mecánica a jóvenes de escasos recursos. Gabriel comprendió finalmente por qué Leonardo se había interesado tanto por su historia. Él no estaba solo ayudando a un niño talentoso, estaba honrando la memoria de su propio hijo. Verte trabajar, ver tu dedicación y honestidad, es como tener a Eduardo de vuelta, continuó Leonardo. Es por eso que no voy a permitir que Rodrigo Fernández destruya lo que estamos construyendo juntos. La mañana de la audiencia judicial llegó cargada de expectativa y nerviosismo. Gabriel se despertó antes de la alarma, su estómago contraído por la ansiedad del momento que definiría el futuro de su familia. Del lado de afuera, decenas de partidarios ya se reunían para acompañar a la familia al foro, transformando lo que debería ser un procedimiento burocracia en una demostración pública de solidaridad. Carlos vistió su mejor traje, prestado por maestro Antonio, especialmente para la ocasión. Gabriel eligió la camisa de vestir que había usado en el primer encuentro con Leonardo, como un talismán de buena suerte. Padre e hijo caminaron juntos por la Avenida de los Naranjos, seguidos por una procesión improvisada de vecinos, amigos y partidarios. Doña Carmen había organizado un sistema de transporte para llevar a todos al centro de la ciudad. Coches particulares, furgonetas de la iglesia local e incluso un microbús fletado por los comerciantes del barrio formaban una caravana decidida a presenciar el momento de la verdad. «Nunca imaginé que tanta gente se preocuparía por nosotros», murmuró Carlos, emocionado con la demostración de apoyo. «Es porque ustedes siempre se preocuparon por todo el mundo, papá. Ahora es hora de que la gente les corresponda». Leonardo y el doctor Fabio los esperaban en la entrada del foro,
cargando carpetas repletas de documentos y evidencias que habían recolectado a lo largo de las últimas semanas. El abogado estaba confiado, pero advirtió que enfrentarían adversarios poderosos con recursos considerables. «Tenemos evidencias sólidas de la falsificación», explicó el doctor Fabio mientras subían las escaleras del foro. «Pero ellos intentarán descalificar nuestros argumentos, alegando incompetencia técnica o ignorancia legal». La sala de audiencias estaba abarrotada. De un lado, la familia de Gabriel rodeada de partidarios de la comunidad. Del otro, Rodrigo Fernández acompañado por un equipo de abogados caros, sus rostros expresando la arrogancia de quien estaba acostumbrado a vencer a través de influencia y recursos. El juez que presidiría la audiencia era el doctor Enrique Almeida, un magistrado experimentado conocido por su imparcialidad y rigor técnico. Gabriel sintió un alivio al percibir que tendrían un árbitro justo para decidir su destino. El doctor Fabio presentó primero, exponiendo metódicamente cada irregularidad encontrada en los documentos de la interdicción, números de protocolo inexistentes, firmas falsificadas, referencias a legislaciones que no existían. El caso contra la interdicción era técnicamente irrefutable. «Su señoría», dijo el doctor Fabio, «estamos ante un claro intento de uso de documentos falsos para perjudicar a una empresa legalmente constituida. Los demandantes piden no solo la suspensión inmediata de la interdicción, sino también la investigación criminal de los responsables». Los abogados de Rodrigo Fernández respondieron con argumentos sofisticados, pero evasivos, intentando desviar el foco de las evidencias técnicas hacia cuestiones burocráticas secundarias. Era una estrategia típica de quien tenía argumentos jurídicos débiles, pero recursos para prolongar indefinidamente cualquier proceso. «Su Excelencia», dijo el abogado principal de Rodrigo, «nuestro cliente actúa solo como ciudadano preocupado por irregularidades ambientales en su región. Si hubo fallas en la documentación, ciertamente fueron errores administrativos, no intentos deliberados de fraude». Gabriel observaba a Rodrigo Fernández durante todo el proceso, notando cómo el hombre mantenía una máscara de respetabilidad que apenas disimulaba la malicia en sus ojos. Era impresionante cómo personas poderosas conseguían parecer inocentes, incluso cuando eran claramente culpables. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Durante una pausa en el juicio, un joven se acercó al doctor Fabio llevando un sobre pardo. Isabela había conseguido algo que cambiaría completamente el rumbo de la audiencia. «Doctor Fabio», susurró ella urgentemente, «conseguí las grabaciones». El abogado abrió el sobre revelando un pendrive y una transcripción de conversaciones telefónicas. Isabela había usado sus conocimientos tecnológicos para recuperar grabaciones de llamadas que Rodrigo Fernández pensaba haber borrado permanentemente. «¿Cómo conseguiste eso?», preguntó Gabriel impresionado. «¿Recuerdas que mencioné interés por la mecánica? En realidad, también me gusta la tecnología. Hackeé el sistema de respaldo de su empresa». El doctor Fabio pidió una nueva sesión al juez para presentar evidencias adicionales. Cuando las grabaciones fueron reproducidas en la sala de audiencias, el silencio fue total. La voz de Rodrigo Fernández era claramente audible ordenando la falsificación de documentos, instruyendo a subordinados sobre cómo sobornar a funcionarios públicos y planeando meticulosamente la destrucción de la cochera San Jorge. «Quiero que sean humillados públicamente», decía la voz grabada de Rodrigo. «Esos tipos necesitan aprender que hay límites para sus ambiciones. No pueden simplemente aparecer y competir con nosotros como si fueran iguales». El efecto de las grabaciones fue devastador. Los abogados de Rodrigo intentaron impugnar la autenticidad de las pruebas, pero los análisis técnicos confirmaron rápidamente que eran genuinas y no habían sido manipuladas. El rostro de Rodrigo Fernández perdió todo el color. Su máscara de respetabilidad se desmoronó completamente, revelando el pánico de alguien que sabía estar completamente expuesto. Susurros de indignación resonaron por la sala de audiencias. El doctor Enrique Almeida, el juez, escuchó las grabaciones con una expresión cada vez más seria. Cuando terminaron, se dirigió directamente a Rodrigo Fernández. «Señor Fernández, estas grabaciones sugieren no solo falsificación de documentos,
sino también conspiración para perjudicar a empresas competidoras a través de medios ilegales. Además de suspender inmediatamente la interdicción, determinó que se inicie una investigación policial para investigar estas actividades. Gabriel sintió una ola de alivio y vindicación recorrer su cuerpo. Finalmente, se estaba haciendo justicia. Miró a Carlos y vio lágrimas de emoción escurriendo por el rostro de su padre. Pero el doctor Almeida no había terminado. Además, ordenó que el señor Fernández pague una indemnización por los daños morales y materiales causados a la familia Silva. 3 días de cierre forzado de la cochera, daños a la reputación y sufrimiento psicológico causado por persecución deliberada. La multitud de partidarios estalló en aplausos, ignorando completamente el protocolo formal de la sala de audiencias. Gabriel se volvió para abrazar a su padre, luego a Isabela, luego a Leonardo. Era un momento de victoria que trascendía cuestiones legales. Era la vindicación de valores fundamentales de honestidad y trabajo. Rodrigo Fernández abandonó la sala de audiencias escoltado por la policía, enfrentando no solo procesos civiles, sino también una investigación criminal. Sus abogados intentaron minimizar los daños, pero estaba claro que su reputación estaba permanentemente destruida. Leonardo se acercó a Gabriel después de la audiencia, sus ojos brillando con emoción genuina. «Gabriel, tú y tu familia demostraron hoy una valentía que yo había perdido hacía mucho tiempo. Me recordaron que existen cosas más importantes que el dinero o el poder. Señor Leonardo, no hicimos nada especial, solo nos defendimos». Exactamente, se defendieron con dignidad, honestidad y el apoyo de una comunidad verdadera. Es eso lo que mi hijo Eduardo admiraría. Aquella tarde, la procesión de regreso al barrio fue una verdadera fiesta. Coches tocaban la bocina en celebración, la gente gritaba palabras de felicitación por las ventanas y una sensación de victoria colectiva dominaba toda la caravana. Cuando llegaron a la Avenida de los Naranjos, Gabriel se emocionó al ver que los vecinos habían preparado una recepción. Mesas con comida casera estaban dispuestas en la calle, música sonaba en altavoces improvisados y pancartas celebrando la victoria decoraban postes y ventanas. «Esto es lo que significa una verdadera comunidad», dijo Maestro Antonio, abrazando a Carlos calurosamente. «Cuando una familia es atacada injustamente, todos nos defendemos juntos». Doña Carmen se acercó llevando una bandeja con brigadeiros caseros. «Guardé estos para cuando ustedes vencieran», dijo ella, su sonrisa iluminando todo el rostro. «Siempre supe que gente buena como ustedes no podía perder contra gente mala». Leonardo participó de la celebración comunitaria con sencillez genuina, conversando naturalmente con vecinos y apreciando la comida casera como si fuera un banquete de gala. Gabriel observaba fascinado cómo el empresario parecía redescubrir placeres sencillos que había olvidado en su mundo de lujo y responsabilidades. «Gabriel», dijo Leonardo durante la fiesta, «quiero hacer una propuesta aún mayor que las anteriores». Gabriel lo miró con curiosidad, imaginando qué podría superar todo lo que ya habían construido juntos. «Quiero expandir nuestra sociedad. En lugar de solo una cochera, vamos a crear una red de centros de entrenamiento automotriz, lugares donde jóvenes como tú puedan aprender una profesión digna y desarrollar talentos naturales». La propuesta le quitó el aliento a Gabriel. Era mucho más ambiciosa que todo lo que había soñado, pero también mucho más compleja y desafiante. Cada centro tendría una cochera operativa y una escuela técnica integrada, continuó Leonardo. Jóvenes de escasos recursos podrían aprender mecánica, eléctrica automotriz e incluso ingeniería básica. Sería una forma de multiplicar lo que tú representas. Carlos escuchaba la conversación con creciente interés. «Señor Leonardo, ¿eso significaría ayudar a cientos de familias como la nuestra?» «Exactamente, Carlos. Y Gabriel sería el director técnico de todo el proyecto. A los 12 años, él ya demostró más sabiduría y liderazgo que muchos adultos». Gabriel sintió el peso de la responsabilidad, pero también la emoción de una oportunidad única de marcar la diferencia en la vida de otras personas. Era exactamente el tipo de proyecto que Eduardo, el hijo perdido de Leonardo, habría amado desarrollar. «Señor Leonardo,
Acepto la propuesta, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que Isabela sea mi socia en el proyecto. Ella tiene talento natural para la tecnología y la mecánica y merece la oportunidad de desarrollar esas habilidades. Isabela se sorprendió y emocionó con la propuesta. Gabriel, ¿hablas en serio? Completamente. Vi cómo te dedicaste a ayudarnos, cómo conseguiste las evidencias que nos salvaron. Tienes el espíritu de ingeniera que mi padre siempre dijo que yo tenía. Leonardo sonrió al ver la asociación natural que se formaba entre los dos jóvenes. Era como ver a Eduardo y a la hermana, que nunca tuvo trabajando juntos por un objetivo común. Aquella noche, mientras la fiesta de celebración continuaba en la calle, Gabriel subió al tejado de la cochera para contemplar las estrellas. Carlos se unió a él, y juntos observaron las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. «Papá, lo logramos. Realmente lo logramos. Logramos mucho más que una victoria legal, Gabriel. Le mostramos al mundo que la gente honesta aún puede vencer cuando se une». Gabriel pensó en todo lo que había cambiado en su vida a lo largo de los últimos meses. De un niño desconocido en una humilde cochera, se había convertido en símbolo de esperanza para una comunidad entera. Y lo mejor de todo, lo había hecho manteniendo su integridad y valores intactos. «Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa?» Carlos abrazó a su hijo, su voz embargada por la emoción. «Hijo, estoy seguro de que ella está orgullosa. Muy orgullosa del hombre en que te estás convirtiendo». Mientras padre e hijo contemplaban el futuro bajo el cielo estrellado, ambos sabían que enfrentarían nuevos desafíos. Pero también sabían que los enfrentarían juntos, apoyados por una comunidad que había probado su lealtad y guiados por valores que ninguna adversidad podría destruir. La cochera San Jorge sería reabierta a la mañana siguiente, pero ahora representaba mucho más que un negocio familiar. Representaba la prueba de que los sueños honestos y el trabajo dedicado aún tenían el poder de transformar el mundo, una familia a la vez, una comunidad a la vez. 15 meses habían pasado desde aquel primer encuentro transformador en la Avenida de los Naranjos. Gabriel, ahora con 14 años, estaba parado frente a un espejo en el vestuario de la Universidad Estatal de Valparaíso, ajustando el birrete de graduación que parecía demasiado grande para su joven cabeza. Sus dedos temblaban ligeramente mientras se arreglaba la corbata, no de nerviosismo, sino de pura emoción al contemplar la extraordinaria jornada que lo había traído hasta allí. La graduación anticipada en ingeniería mecánica fue el resultado de un programa especial que Leonardo había negociado con la universidad. Gabriel había demostrado conocimientos prácticos tan avanzados que los profesores acordaron acelerar significativamente su currículum, permitiéndole graduarse en tiempo récord a través de una combinación de estudios intensivos, experiencia práctica y proyectos de investigación. Carlos entró al vestuario usando un traje nuevo, comprado especialmente para la graduación de su hijo. Sus ojos brillaban con lágrimas de orgullo que ya no intentaba esconder. A su lado, Leonardo sostenía una caja de terciopelo que contenía un regalo especial para el momento. «¿Listo, ingeniero Gabriel?», preguntó Carlos, su voz cargada de emoción. Gabriel sonrió, aún acostumbrándose al título que había perseguido por tanto tiempo. «Listo, papá. Pero me siento extraño siendo llamado ingeniero a los 14 años». Leonardo se acercó, abriendo la caja para revelar un reloj de bolsillo antiguo grabado con las iniciales E.M., Eduardo Mendoza. «Este reloj pertenecía a mi hijo. Él siempre dijo que lo usaría el día de su graduación en ingeniería. Me gustaría que tú lo llevaras hoy». Gabriel aceptó el reloj con reverencia, comprendiendo el peso simbólico de aquel momento. No solo se estaba graduando, estaba honrando la memoria de un joven que había partido antes de realizar sus propios sueños. «Señor Leonardo, no sé si merezco algo tan especial». «Gabriel, no solo lo mereces. Tú transformaste este reloj en lo que Eduardo siempre quiso que fuera, un símbolo de sueños realizados a través del trabajo honesto y la determinación». El auditorio de la universidad estaba lleno con una audiencia inusual para una graduación. Además de las familias tradicionales de los graduados,
había representantes de la comunidad de la Avenida de los Naranjos, políticos locales, periodistas y decenas de jóvenes que se habían inspirado en la historia de Gabriel para perseguir sus propios sueños. Doña Carmen ocupaba un lugar de honor en la primera fila, usando su mejor vestido y llevando una bandera improvisada con el lema «Orgullo de la comunidad». Maestro Antonio estaba a su lado, su rostro curtido por el sol mostrando una sonrisa que parecía iluminar todo el auditorio. Isabela, ahora con 18 años y a punto de ingresar al mismo curso de ingeniería, se había convertido no solo en la mejor amiga de Gabriel, sino en su compañera inseparable en el proyecto de los centros de capacitación. Estaba sentada entre Carlos y Leonardo. Sus ojos brillaban de orgullo por haber acompañado de cerca toda la extraordinaria jornada. Cuando el nombre de Gabriel fue llamado, la explosión de aplausos fue ensordecedora. Caminó por el escenario con la dignidad de alguien que había conquistado su lugar a través de méritos propios, pero también con la humildad de quien jamás olvidaba sus orígenes. El rector de la universidad pronunció un discurso especial sobre Gabriel, describiéndolo como un ejemplo excepcional de cómo el talento, la determinación y la integridad pueden superar cualquier barrera social o económica. Las palabras resonaron por el auditorio como una declaración de que la verdadera educación trasciende los privilegios financieros. Después de la ceremonia, una multitud se reunió alrededor de Gabriel para felicitaciones y fotos. Reporteros hacían preguntas sobre sus planes futuros, políticos querían asociarse a su éxito, y empresarios ofrecían oportunidades de trabajo que pocos meses antes parecerían completamente imposibles. Gabriel respondía a todos con educación, pero su mente ya estaba enfocada en el proyecto que realmente importaba, la inauguración oficial de la Red de Centros Técnicos San Jorge, que tendría lugar la semana siguiente. El primer centro había sido construido exactamente donde había comenzado todo, en la Avenida de los Naranjos. La cochera original había sido expandida dramáticamente, transformándose en una instalación moderna con capacidad para atender simultáneamente a clientes de pago y a estudiantes becados. Era un modelo de sostenibilidad que permitía que los beneficios comerciales financiaran la educación gratuita. Gabriel había insistido en que el centro se inaugurara con la primera cohorte de jóvenes de escasos recursos que recibirían capacitación completa en mecánica automotriz. Eran 20 chicos y chicas entre 15 y 18 años, todos provenientes de familias humildes, similares a la suya, todos cargando sueños que antes parecían imposibles. La mañana de la inauguración, Gabriel se despertó temprano para una última inspección en las instalaciones. Caminando por los pasillos modernos del centro, podía escuchar ecos de conversaciones pasadas con su padre sobre sueños que parecían demasiado distantes para ser alcanzados. Ahora esos sueños tenían dirección física y cronograma de implementación. Carlos lo encontró en el laboratorio principal, donde equipos de última generación compartían espacio armoniosamente con herramientas tradicionales que contaban la historia de 3 generaciones de mecánicos honestos. Era una simbolización perfecta de la filosofía del proyecto: honrar el pasado mientras se abrazaba el futuro. ¿Nervioso, Gabriel? Un poco, admitió Gabriel. Es mucha responsabilidad. Estos jóvenes están confiando en nosotros para cambiar sus vidas. Hijo, ya cambiaste sus vidas solo por existir. El resto es consecuencia natural. Leonardo llegó acompañado por Isabela y una comitiva de autoridades locales que se habían convertido en socios del proyecto. El alcalde de Valparaíso estaba presente, así como representantes de otras ciudades que querían implementar centros similares en sus territorios. Gabriel, dijo el alcalde durante la conversación inicial, el modelo que ustedes crearon aquí está siendo estudiado en varias universidades como ejemplo de innovación social. Hay interesados en replicar el proyecto en otras regiones del país. Gabriel quedó impresionado con la dimensión que su historia había asumido, pero mantuvo los pies en la tierra. Señor alcalde, lo importante no es la cantidad de centros, sino la calidad del impacto en la vida de cada joven que atendemos. A las 10 de la mañana, las puertas del centro se abrieron oficialmente.
La primera persona en entrar fue doña Carmen, llevando una pancarta que ella había bordado personalmente con el lema «Del sueño a la realidad, San Jorge Técnico». Detrás de ella vinieron los 20 jóvenes de la primera cohorte, sus ojos brillando con la misma mezcla de nerviosismo y expectativa que Gabriel había sentido el primer día en la escuela privada. Gabriel se dirigió a los nuevos alumnos con palabras simples pero cargadas de significado. Ustedes están aquí porque tienen talento y determinación. Durante los próximos 2 años, trabajaremos juntos para transformar ese talento en competencia profesional. Pero recuerden siempre, el conocimiento técnico es importante, pero la integridad es fundamental. La primera clase práctica fue impartida por el propio Gabriel, con Carlos como asistente. Era emocionante ver a padre e hijo trabajando juntos para transmitir conocimientos que habían sido construidos a lo largo de generaciones. Los jóvenes observaban fascinados mientras Gabriel demostraba diagnósticos complejos usando solo sonidos y observación visual. Una de las alumnas, una chica llamada Mariana que recordaba a Gabriel su propia determinación precoz, hizo una pregunta que conmovió a todos los presentes. Profesor Gabriel, ¿es verdad que personas como nosotros pueden realmente tener éxito en la vida? Gabriel detuvo lo que estaba haciendo y miró directamente a los ojos de la joven. Mariana, el éxito no se trata de cuánto dinero tienes o en qué barrio vives. El éxito se trata de marcar la diferencia en la vida de las personas y nunca perder tus valores fundamentales. Si salen de aquí siendo profesionales competentes y personas íntegras, tendrán más éxito que mucha gente rica que conozco. Durante el almuerzo, servido en el comedor del centro con comida preparada por cocineras de la propia comunidad, Gabriel conversó individualmente con cada nuevo alumno. Escuchó historias similares a la suya. Familias trabajadoras, sueños grandes, recursos limitados, pero determinación inquebrantable. Leonardo observaba estas interacciones con profunda emoción. En una conversación privada con Gabriel durante la tarde, él reveló algo que completó el círculo emocional de toda la jornada. Gabriel, cuando Eduardo falleció, pensé que mis sueños de marcar la diferencia en el mundo habían muerto con él. Viéndote trabajar con estos jóvenes hoy, percibí que Eduardo no partió. Él se multiplicó en cada persona que tú inspiras. Señor Leonardo, usted ya marcó más la diferencia de lo que imagina. Sin su confianza inicial, nada de esto habría sido posible. No, Gabriel, yo solo proporcioné recursos. Tú proporcionaste el alma del proyecto. Al final del primer día del centro, Gabriel se reunió con su familia extendida para una celebración íntima en el patio de la instalación. Carlos, Leonardo, Isabela, doña Carmen, maestro Antonio y varios otros que habían sido fundamentales en la jornada compartieron una cena sencilla pero significativa. Isabela se levantó para hacer un brindis, su voz cargada de emoción. Gabriel, hace 2 años eras un niño talentoso en una humilde cochera. Hoy eres un ingeniero titulado dirigiendo un proyecto que va a transformar cientos de vidas. Pero lo más impresionante es que lograste todo esto sin perder la humildad y la bondad que siempre tuviste. Gabriel se emocionó con las palabras, pero rápidamente desvió el foco hacia las personas que habían hecho todo posible. Nada de esto habría sucedido solo. Cada persona aquí contribuyó de forma única a esta historia. Carlos se levantó, sosteniendo un sobre que había estado guardando para este momento especial. Gabriel, hay algo que quiero darte. Es una carta que tu madre te escribió antes de partir, con instrucciones para que yo te la entregara cuando te convirtieras en ingeniero. Gabriel aceptó la carta con manos temblorosas, sus ojos llenándose de lágrimas antes incluso de leer las primeras palabras. La letra delicada de su madre parecía saltar del papel. Mi querido Gabriel, si estás leyendo esta carta, significa que realizaste el sueño que siempre supe que conseguirías. Estoy orgullosa no solo de tus logros académicos, sino de la persona en que te has convertido. Recuerda siempre que la verdadera grandeza no se mide por la posición social o la riqueza, sino por la capacidad de elevar a otras personas. Usa tu talento para hacer del mundo un lugar mejor para niños como tú. Con todo mi amor, mamá.
El silencio que siguió fue roto solo por sollozos emocionados. Gabriel abrazó a Carlos, luego a Leonardo, luego a todos los presentes, sintiendo que su madre estaba presente en aquel momento a través del amor que había plantado en su corazón. 3 meses después, Gabriel estaba en la oficina principal del centro, planificando la expansión a 5 nuevas ciudades, cuando recibió una llamada que lo dejó completamente sorprendido. Era un representante del gobierno federal, informando que el proyecto San Jorge había sido seleccionado como modelo nacional para la inclusión social a través de la educación técnica. «Profesor Gabriel», dijo la voz oficial en el teléfono, «el presidente desearía conocer personalmente el proyecto y discutir la posibilidad de implementación a escala nacional». Gabriel apenas creyó lo que estaba escuchando. En menos de 2 años, había pasado de ser un niño desconocido a alguien cuyo trabajo estaba siendo reconocido al más alto nivel del gobierno. Cuando les contó la noticia a Carlos, Leonardo e Isabela, la reacción fue de orgullo mezclado con incredulidad. Era difícil procesar que aquella historia había comenzado con una simple reparación de coche en una humilde cochera. «Gabriel», dijo Leonardo, «no solo honraste la memoria de Eduardo, superaste todos los sueños que él jamás tuvo». En la víspera de la visita presidencial, Gabriel subió nuevamente al tejado de la cochera original, como había hecho tantas veces en los momentos importantes de su vida. Esta vez, no estaba solo. Carlos, Isabela e incluso Leonardo se unieron a él para contemplar las luces de la ciudad y reflexionar sobre la extraordinaria jornada. «Papá, a veces todavía no creo que todo esto sea real». «Es real, hijo, y es solo el comienzo. Hay miles de jóvenes en el país que necesitan la misma oportunidad que tú tuviste». Gabriel miró las estrellas, pensando en su madre y en el hijo perdido de Leonardo, sabiendo que ambos estarían orgullosos de lo que se había construido en sus memorias. Pensó también en los 20 jóvenes de la primera cohorte, que ya mostraban progresos impresionantes, y en los miles de otros que podrían beneficiarse de la expansión nacional del proyecto. Isabela le tomó la mano, un gesto simple que dijo más que palabras, sobre la asociación que habían construido. Juntos, miraban hacia un futuro repleto de posibilidades, sabiendo que habían demostrado que los sueños imposibles pueden hacerse realidad cuando el coraje encuentra la oportunidad y el amor supera los prejuicios. Leonardo observaba a los 2 jóvenes con una sonrisa paternal, finalmente en paz con la pérdida de Eduardo. Había descubierto que el amor no desaparece, se transforma y se multiplica a través de las vidas que tocamos. «Gabriel», dijo Leonardo aquella noche estrellada, «tú me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Gracias por recordármelo». Gabriel sonrió, sintiendo que su vida había ganado un propósito mayor que cualquier sueño individual. Ya no se trataba solo de convertirse en ingeniero, se trataba de crear oportunidades para que otros jóvenes realizaran sus propios sueños imposibles. A la mañana siguiente, mientras preparaba los últimos detalles para recibir al presidente y anunciar la expansión nacional del proyecto, Gabriel se detuvo frente al espejo del baño del centro. El chico sucio de grasa se había transformado en un joven ingeniero respetado a nivel nacional, pero sus ojos aún conservaban la misma determinación humilde de quien nunca olvida de dónde viene. «Mamá», susurró al espejo, «lo logramos, no solo por nosotros, sino por todas las familias que vendrán después». Afuera, el sonido de jóvenes trabajando en motores resonaba por el centro, mezclado con risas y conversaciones animadas sobre proyectos futuros. Era la banda sonora de la esperanza, materializándose en oportunidades concretas. Gabriel se ajustó la corbata, guardó el reloj de Eduardo en el bolsillo y salió para recibir a las autoridades que transformarían su proyecto local en una política nacional. Sabía que nuevos desafíos lo esperaban, pero también sabía que los enfrentaría todos con la misma integridad que había guiado cada paso de su extraordinaria jornada. La cochera San Jorge se había transformado en mucho más que un centro de capacitación técnica. Se había convertido en un símbolo de que Chile aún es un país donde niños sucios de grasa pueden reparar no solo motores averiados,
sino también sueños que parecían imposibles de realizar. Y así, mientras Gabriel se preparaba para expandir su misión para alcanzar a jóvenes en todo el territorio nacional, una certeza permanecía inquebrantable en su corazón. No importa cuán alto llegara, nunca olvidaría que todo había comenzado con un padre amoroso, una comunidad solidaria y la convicción de que el talento verdadero brilla más fuerte que cualquier riqueza material. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Gabriel y su familia haya tocado profundamente sus corazones. Esta jornada de superación nos recuerda que, en el Chile de hoy, aún existen personas extraordinarias capaces de transformar comunidades enteras a través del trabajo honesto, la determinación inquebrantable y los valores genuinos. Si esta historia les emocionó tanto como nos emocionó a nosotros al contarla, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perder ninguna de las historias inspiradoras que preparamos especialmente para ustedes. Dejen un me gusta en este video para que más personas puedan descubrir que los sueños imposibles aún pueden hacerse realidad cuando el coraje encuentra la oportunidad. En los comentarios, cuéntenos, ¿qué parte de la jornada de Gabriel les marcó más? ¿Qué sueño imposible les gustaría ver hacerse realidad? Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad y la belleza de la vida chilena. Gabriel demostró que un niño de 12 años puede reparar mucho más que motores averiados. Puede restaurar la esperanza de toda una comunidad. Hasta la próxima historia, sigan creyendo que cada uno de ustedes lleva dentro de sí el poder de transformar el mundo. Una persona a la vez, una historia a la vez.